Ok, buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe, ¿cómo le va? Muy bien, gracias. Bueno, vamos a continuar y a ver si terminamos hoy. Esto es metabolismo. Vamos a terminar una colita que nos falta de carbohidratos para ver metabolismo de lípidos. Bien, habíamos visto. ¿Estás viendo la presentación? Sí, claro. Bueno, habíamos visto la parte de metabolismo de carbohidratos. Habíamos visto lo que era glucólisis hasta pirúvico, glucólisis anaeróbico, glucólisis aeróbica. Y luego habíamos visto la parte de ciclo de Krebs, ¿cierto? Que es la parte de glucólisis aeróbica. Vamos a mirar ahora qué es lo que nos dice lo que falta aquí. Entonces, por ahora dice que vamos a ver gluconeogénesis. Esta es la parte anabólica del metabolismo de carbohidratos. Aquí presentamos una diapositiva en donde estamos comparando la degradación de glucógeno frente a la síntesis de glucógeno. Recuerde que estos dos procesos son antagónicos y están modulados, controlados por la insulina y el AMP cíclico, ¿cierto? Entonces, cuando uno es activado, el otro es desactivado. La insulina activa
la producción de AMP cíclico, y el AMP cíclico activa las proteínas quinasas, y entonces todas las enzimas se fosforilan, y al fosforilarse todas las enzimas, entonces se activa la vía glucogenólisis y se inactiva la vía de la glucogenogénesis. Cuando entra otra hormona, entonces se activa una fosfatasa, se hidrolizan las proteínas, y entonces se inactiva la vía lítica y se activa la vía génica. Entonces, a partir del glucógeno nosotros podemos obtener glucosa. Cuando la concentración de glucosa es muy baja en sangre, entonces el hígado es encargado de hacer esa producción de glucosa. Produce glucosa 1-fosfato por la fosforilasa, la glucosa 1-fosfato por una mutasa produce glucosa 6-fosfato. Y en el hígado entonces existe esta enzima que es la fosfatasa para producir glucosa, y esta va al torrente sanguíneo. En el músculo esta enzima no existe. ¿Por qué? Pues porque el músculo sintetiza glucosa 6-fosfato y directamente la utiliza para la glucólisis, ¿ya? Cuando nosotros ingerimos demasiada glucosa ya por la vía alimenticia, entonces ¿hacia dónde va la glucosa que guardamos? Hacia el glucógeno. Entonces la glucosa se convierte en glucosa 6-fosfato, luego a glucosa 1-fosfato. Con UTP se produce la UDP glucosa, y la UDP glucosa es la que encargada, es la glucosa activa para la síntesis de glucógeno, y a partir de aquí se da la síntesis de glucógeno y se forman los enlaces alfa 1,4, y más adelante se da la ramificación. Aquí hay una comparación precisamente del glucógeno hepático con el glucógeno muscular. Ya. Dice, ¿cuál es la función principal? En el hepático dice mantenimiento de la concentración de glucosa en sangre, lo he dicho una y varias veces. Glucógeno muscular, combustible de reserva para la contracción muscular. Entonces el glucógeno en el músculo es un combustible, ¿ya? En cambio aquí, la glucosa que se produce aquí directamente entra a la glucólisis. ¿Cuáles son otras funciones que tiene el glucógeno hepático? Utilizado como combustible para cualquier tejido. El hígado contiene glucosa 6-fosfatasa que desfosforila la glucosa y permite que salga a la sangre. Ninguna. El músculo carece de glucosa 6-fosfatasa y la glucosa 6-fosfatasa no puede abandonarlo. O sea, entra directamente a la glucólisis. Depósito. Recuerde que le había dicho que el hígado tiene una reserva de 10% de su peso, y el músculo tiene una reserva de 1 a 2% de reserva de su peso. Y los dos son controlados por hormonas. El glucagón y la adrenalina controlan el glucógeno hepático, y la adrenalina estimula la glucogenólisis. La insulina estimula la síntesis. La insulina es la encargada de que la glucosa que hay en sangre entre a la célula y se gaste. Si no se gasta para producir energía, pues se gasta sintetizando glucógeno. Aquí tenemos el proceso. Recuerde que está la adrenalina, que son activadores de la adeninato ciclasa que se encuentra en la membrana de la célula, y aquí se fosforilan las enzimas. Al fosforilarse, entonces se activa la glucogenólisis, y si se requiere síntesis, entonces se activa la fosfatasa y se desfosforilan las enzimas y se activa la síntesis. Aquí tenemos un cuadro que está resumido todo lo que le he dicho. Aquí también dice, ¿cuál es el producto de la glucogenólisis? La glucosa 1-fosfato. La glucosa 1-fosfato se convierte en glucosa 6-fosfato. En músculo entra la glucólisis directamente para producir energía. En el hígado, entonces aquí hay una enzima que desfosforila la glucosa 6-fosfato para producir glucosa, y esta sale a la sangre para aumentar la glicemia. ¿Cuál es la última reacción de la glucogenólisis? Pues
Eso depende de dónde se dé, ¿cierto? En hígado, en el retículo endoplasmático, se separa esta reacción de la glucólisis y la fosfatasa abortará la glucólisis. En el músculo no tiene la enzima. Entonces, si hay en hígado, la enzima existe, la glucosa 6-fosfatasa, en músculo la enzima no existe. Entonces, en la última reacción depende del órgano. Si es en hígado, existe la glucosa 6-fosfatasa. Si es en músculo, solamente existe la isomerasa, la mutasa, para convertir glucosa 1-fosfato en glucosa 6-fosfato, y de la glucosa 6-fosfato entra directamente a la glucólisis. Entonces, ahora sí vamos a ver lo que es la gluconeogénesis. Entonces vamos a ver otra vía sintética, no como la glucogenogénesis, que es la síntesis de glucógeno. Esta es gluconeogénesis, síntesis de nuevo de glucosa. ¿Por qué se da esta vía? Recuerden que les he dicho que en la vía anaeróbica se produce lactato. ¿Ya? En algunas vías, en algunos órganos, en algunas células anaeróbicas se produce lactato. En el músculo, a pesar de ser una célula aeróbica, pues porque tiene mitocondria, como el músculo necesita tanta energía, necesita más energía, entonces utiliza las dos vías, la vía anaeróbica y la vía aeróbica. Además, porque pues cuando está la vía aeróbica se consume mucho oxígeno y baja la concentración de oxígeno, y entonces entra a funcionar la mioglobina, que es la que da oxígeno de reserva al músculo. Cuando ya la concentración de oxígeno es muy baja, entonces entra a funcionar la mioglobina, que también es una proteína transportadora de oxígeno. Saben que la primera es la hemoglobina, pero cuando tiene una cierta concentración de oxígeno, una cierta presión. Entonces, ¿qué es la gluconeogénesis? Genera glucosa a partir de moléculas diferentes a carbohidratos. Claro, porque ¿de dónde va a generar glucosa? A partir de lactato o a partir de piruvato. O sea que va a sintetizar glucosa a partir de ácidos, de cetoácidos, no a partir de otros carbohidratos. Requiere ácidos grasos libres, lactato, piruvato, intermediarios del ciclo de Krebs, como fuente de carbono para formar glucosa. O sea, lo que pasa es que hay muchas rutas que producen piruvato. ¿Ya? Hay aminoácidos que se llaman aminoácidos cetogénicos, hay aminoácidos que se llaman glucogénicos. Entonces, los aminoácidos que el esqueleto carbonado, después de desaminarse el aminoácido, produce glucosa, por eso se llaman aminoácidos glucogénicos. Y los aminoácidos que producen compuestos ceto, por eso se llaman compuestos aminoácidos cetogénicos. Punto de partida, piruvato. Piruvato o lactato. Recuerden que la enzima lactato deshidrogenasa es reversible. Si hay mucho lactato, se vuelve a piruvato, y el piruvato es el que vuelve hasta glucosa. Entonces son 10 enzimas, 10 etapas, desde piruvato hasta glucosa. Entonces uno diría, no, pero ¿cuáles son las enzimas? Pues la glucólisis son 10 enzimas de glucosa a piruvato, se devuelve la enzima, se devuelven todas las enzimas. No se devuelve. La ruta no es reversible 100%, o sea, no son reversibles todas las enzimas. Recuerden que la glucólisis tiene 3 enzimas irreversibles. ¿Cuál? La primera, la hexoquinasa, aquí está al lado derecho, la hexoquinasa. La 3, que es la fosfofructoquinasa, y la 10, que es la piruvatoquinasa. Esas 3 enzimas son irreversibles, esas 3 reacciones son irreversibles, son puntos de control de la vía glucolítica. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer un bypass. No se usa la misma enzima, se usa otra enzima. Aquí entonces en la reacción 1, que va a ser la reacción 10, en la reacción 3, que va a ser la reacción 8 en la gluconeogénica, y en la reacción 10, que va a ser la reacción 1 para la vía gluconeogénica. Pero para devolverse el pirúvico hasta fosfonol pirúvico necesita 2 reacciones, una carboxilasa para producir oxaloacetato y una carboxiquinasa que nuevamente vuelve y se descarboxila y produce fosfoenol pirúvico. O sea que para convertir pirúvico
en fosfonol pirúvico, como es irreversible porque no se va por esta vía, y que tiene otro color, esta tiene otro color la flecha, en cambio en todas estas tiene el mismo color, que significa que la reacción es reversible. Aquí, ¿qué vemos? Fíjense que estamos viendo que se consumen 2 ATP, 2 equivalentes de ATP. Para la carboxilación se necesita un ATP, para la carboxilación se necesita otro ATP. Por acá recuerden que en la reacción 7 se produce ATP. Ya, en la reacción del 1,3-difosfoglicérico, para producir el ácido fosfoglicérico se produce un ATP. O sea, la reacción reversible consume ese ATP, porque es reversible. O sea, que ¿cuántos ATP se producen? Se necesitan 1, 2, 3 por cada pirúvico que va a llegar. Pero como se necesitan 2 pirúvicos, para llegar a esta glucosa, entonces se necesitan 1, 2, 3 por 2, 6. Ese es el costo para la célula para devolver el pirúvico o el lactato hasta glucosa. 6. Entonces uno se pregunta, ¿es rentable? Sí es rentable para la célula. ¿Por qué? Porque cada glucosa, cuando vuelve nuevamente a pirúvico y el pirúvico entra a la vía respiratoria, produce 36 ATP. ¿Cuánto hay de rendimiento? 30, un 500%. Ojalá tuviera yo un negocio con un 500% de rendimiento. Ya, entonces sí. Esa es la vía gluconeogénica. Esto utiliza mitocondria y utiliza retículo endoplasmático y utiliza citosol. O sea que se va por todos lados, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque el pirúvico, ¿dónde está? En la mitocondria. El pirúvico está en la mitocondria. Entonces, la primera reacción, que es la pirúvico carboxilasa y la carboxigenasa, suceden en la mitocondria. Pero el oxaloacetato sale de la mitocondria al citosol y allá se dan la reacción 2 a 9 en el citosol. Hasta aquí, hasta glucosa 6-fosfato. Y ya la 10, que es la fosfatasa en el retículo endoplasmático, que es esta reacción 10. La 10 de la gluconeogénica, que la miramos de abajo hacia arriba. Esa es la gluconeogénesis, desde pirúvico hasta glucosa. Esa es la reacción 10 que se lleva a cabo en el retículo endoplasmático liso. Entonces ahí está cómo se convierte pirúvico en glucosa, por la vía gluconeogénica, con un costo de 6 moléculas de ATP. Se necesitan 2 pirúvicos para dar una glucosa, porque recuerden que el pirúvico son 3 carbonos y la glucosa son 6. Entonces necesitamos 2 moléculas de pirúvico para poder generar glucosa. Y para utilizar 2 moléculas de pirúvico, entonces necesitamos 3 ATP por cada molécula. Entonces son 6 ATP. Aquí está. Vamos allá a dar por paso. Entonces dice las reacciones específicas. ¿Cuáles son las reacciones específicas? La carboxilación. Fíjense que aquí, ¿cuál es la carboxilación? Aquí está la carboxilación. Hay una reacción de carboxilación y una reacción de descarboxilación, ¿ya? Hay una fosforilación, donde aquí tenemos fosforilación porque esto es piruvato y aquí se llama fosfoenol piruvato. O sea que hay fosforilación. Y hay una hidrólisis, ¿ya? Desde fructosa 1,6-fosfatasa hasta glucosa 6-fosfatasa. ¿Dónde están las hidrólisis? Pues aquí en la reacción 2, ¿ya? Aquí la 1,6-bifosfato, la fructosa 1,6-bifosfato para producir fructosa 6, aquí hay una hidrólisis. Y la glucosa 6-fosfato para producir glucosa hay otra hidrólisis. O sea que hay carboxilaciones y hay hidrólisis. Y hay fosforilación. O sea, esos son los 3 tipos de reacciones que se presentan en la gluconeogénesis. 3 tipos de reacciones. ¿Cuáles son las enzimas? La piruvato carboxilasa, la fosfoenopiruvato carboxiquinasa, la fructosa 1,6-bifosfatasa y la glucosa 6-fosfatasa. Son 4 enzimas que participan para darle el bypass a esas 3 enzimas irreversibles, porque no se da ni por la piruvatoquinasa, ni por la fosfofructoquinasa, ni por la hexoquinasa. Son irreversibles. ¿Por qué son irreversibles? Pues porque tienen un delta G muy negativo. Aquí lo miramos otra vez, desde pirúvico hasta glucosa. ¿Qué es lo que hay que hacer? Formar oxaloacetato, formar fosfoenol piruvato.
Y aquí, fíjense, aquí tenemos el bypass, por eso existe este puff, esta burbuja. ¿Por qué? Porque no es reversible esta enzima. Entonces tiene que irse por otro camino. En cambio aquí, mire, sigue las mismas vías, ¿sí? En cambio acá, cuando llegamos a la glucosa, tenemos aquí hay otra burbuja y aquí hay otra burbuja. O sea que son 1, 2, 3 burbujas. Lo que pasa es que este es más grande porque aquí hay dos reacciones, vean. La carboxilación y la descarboxilación. Aquí es que se consumen dos ATP. Bueno, ahí tenemos. De lactato, esta reacción es reversible, no hay problema. El piruvato también lo produce la alanina por desaminación de los aminoácidos, se produce la alanina y la alanina se convierte también en piruvato por una reacción de transaminación. Bueno, ahí tenemos cómo es la gluconeogénesis. Aquí tenemos la primera reacción donde se lleva a cabo en la mitocondria, que es la carboxilación para formar oxaloacetato. Esta reacción sigue esta vía gluconeogénica cuando hay un exceso de pirúvico. Cuando hay un exceso de pirúvico y no se necesita energía, porque si se necesita energía, ¿para dónde sigue el pirúvico? Entra a la mitocondria y entra al ciclo de Krebs y se produce energía. No hay problema. Pero cuando hay un exceso de pirúvico, ¿hacia dónde va a seguir? Hacia la vía gluconeogénica. O si quiere, pero recuerden que de que se lleve a cabo una ruta, ¿de qué depende? Depende de las necesidades del organismo. Necesidades. Y esas necesidades son controladas por el cerebro y son controladas por hormonas. Ahí está. Entonces, si hay mucho pirúvico, ¿ya? Entonces, ¿cuál ruta sigue? Por la vía gluconeogénica. Si hay mucho pirúvico, pero hay necesidad de energía, ¿qué ruta sigue? La vía aeróbica. Ahí está. Entonces, aquí está. Esta es una forma para entrar a la mitocondria del piruvato, que son reacciones para convertirse de pirúvico a fosfenolpirúvico. Todo lo que tiene que hacer, vean. El pirúvico entra a la mitocondria sin ningún problema. De pirúvico se forma oxaloacetato malato, y malato sale de la mitocondria. Y el malato entonces se convierte nuevamente en oxaloacetato y el oxaloacetato se convierte a fosfenolpirúvico. Ya. Pues fíjense que son compartimentos distintos. Eso lo controla la célula. Aquí tenemos lo mismo. Ya. Estamos viendo lo mismo. Entonces la gluconeogénesis, primera parte, dos reacciones, y después siguen todas las reacciones reversibles hasta que llega la reacción de la fosfofructoquinasa, que tampoco es reversible, y la exoquinasa, que tampoco es reversible, y ahí actúan dos fosfatasas para liberar la glucosa. Aquí está la glucosa. Esta glucosa se libera en hígado. El músculo se queda aquí en glucosa 6-fosfato. Aquí tenemos. ¿Qué es lo que pasa con la glucosa 6-fosfatasa? Pero esto es en músculo. Se libera la glucosa y la glucosa pasa al torrente sanguíneo. Aquí. Entonces, ¿cuáles son los sustratos que alimentan esta vía? Piruvato, lactato, glicerol. ¿Qué aminoácidos? La alanina, el aspartato. Ya. ¿Por qué? Porque los aminoácidos se tienen que degradar. Por eso le digo, hay algunos que van hasta glucosa, entonces son los que cogen la vía gluconeogénica. Bien. ¿Qué es esto del ciclo de Cori? Siempre estamos hablando de hígado, músculo, sangre. Hígado, músculo, sangre. ¿Sí o no? ¿El músculo qué hace? Consumir glucosa para producir energía. Esa es la función del músculo.
¿Por qué? Porque el músculo es el encargado de todos los movimientos, de toda la parte mecánica del organismo. Entonces necesita energía. Entonces, ¿cuál es el sustrato? ¿Cuál es el combustible para el músculo? Glucosa 6-fosfato. Glucosa 6-fosfato. ¿De dónde viene? De la fosforilación de la glucosa. Entonces, ¿y esa glucosa de dónde viene? De la sangre. De la sangre. El torrente sanguíneo pasa al músculo y ahí está la vía glucolítica y fosforila la glucosa, se forma glucosa 6-fosfato y entra la glucólisis. Ya. Pero recuerden que en el músculo, como hay glucólisis anaeróbica, entonces se produce la lactato. Y ya les dije que el lactato es un peligro en el músculo. Si el músculo no tiene la vía gluconeogénica bien activa, porque está muy cargado de lactato, está muy cargado de lactato y no alcanza a consumir todo el lactato para llevarlo hasta glucosa nuevamente. Entonces, ¿qué es lo que hace la célula? La célula saca el lactato por la vía sanguínea y se va ¿hasta dónde? Hasta el hígado. Y en el hígado el lactato se convierte en glucosa. Y entonces ya tiene glucosa, la manda por la vía sanguínea otra vez al músculo. Entonces fíjense, ¿qué vuelta dio? Músculo, sangre, hígado. Hígado, sangre, músculo. Ese es el ciclo de Cori. Ese es el ciclo de Cori. ¿Cómo se puede saber uno eso? Marcando, usando marcadores, usando radioactividad. Uno puede saber que una molécula que está en el músculo marcada va al hígado y regresa nuevamente al músculo y regresa con carga. Listo. Ahí está el ciclo de Cori. Aquí lo tenemos en diagrama, ¿cierto? Aquí está el músculo produciendo lactato, se va a la sangre el lactato, llega al hígado, en el hígado se produce glucosa, llega a la sangre y la glucosa vuelve al músculo. Ese es el ciclo de Cori. Hay por otro lado, por el lado de los aminoácidos. Recuerda que la alanina también produce pirúvico por una transaminación. Ya. Si una glutamina, por ejemplo, cualquier esos aminoácidos le produce, o un alfa-cetoglutarato, se le quita el amino a la alanina y la alanina se convierte en pirúvico y el amino se va para el otro ácido para producir otro aminoácido. Entonces, si hay aminoácidos que se tienen que degradar porque hay mucha proteína y hay que degradarla. Las proteínas no se almacenan. La proteína, ¿qué hace? Si hay mucha proteína, se degradan por proteasas y se forman aminoácidos y los aminoácidos buscan por dónde degradarse. La célula los degrada. Una vía es por la vía de reacciones de transaminación y se va a producir o alfa-cetoglutarato o se produce oxaloacético acético o se produce pirúvico. Y esos tres cetoácidos, ¿a dónde entran? La vía glucolítica. El alfa-cetoglutarato entra al ciclo de Krebs, que el acetato entra al ciclo de Krebs y el pirúvico entra al ciclo de Krebs. Entonces, esa es la forma. Entonces, pues, si hay muchos aminoácidos, entonces, ¿qué pasa? Entonces, se desamina el aminoácido, produce pirúvico y el pirúvico va. Entonces dice, funciona en el hígado y tejidos que no oxidan completamente la glucosa, CO2 y agua. El tejido libera la alanina como producto final del metabolismo de la glucosa. Producen de 5 a 7 moléculas de ATP por molécula de glucosa, los cuales participan en el ciclo. Transfiere energía desde hígado a los tejidos periféricos. O consume alanina o produce alanina. ¿Dependiendo de qué? De las necesidades de la célula. Si tiene mucho pirúvico y está necesitando aminoácidos para sintetizar proteínas, entonces el pirúvico se amina por una transaminasa y produce alanina. Si hay muchos aminoácidos, hay degradación de proteínas y hay mucha alanina, pues la alanina se desamina, produce pirúvico y el pirúvico va a la vía gluconeogénica. ¿Ya? O va al ciclo de Krebs. O va a la producción de acetil-CoA y de ahí se va a guardarse como ácido graso. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos nuevamente músculo, hígado, músculo, hígado.
Entonces, ¿qué es lo que tiene? Pirúvico. ¿El pirúvico qué produce? Alanina, por una transaminación. La alanina pasa al torrente sanguíneo y la alanina pasa al hígado. Y en el hígado, nuevamente por otra transaminación, entonces produce pirúvico y de pirúvico va a glucosa. ¿Y de glucosa a dónde sale? A la sangre. ¿Y de la sangre a dónde va? Al músculo. Recuerden que el músculo necesita glucosa. El músculo necesita glucosa. El músculo no puede, almacena glucosa el 1% de su peso fresco. ¿Cómo? Como glucógeno. Pero si se acaba el glucógeno, ¿qué tiene que hacer? Estar suministrando continuamente, suministrándole glucosa. Bueno, ese es el ciclo de la alanina. Aquí tenemos cuando nosotros estamos en proceso de ayuno y de comer y de ingesta, entonces cómo varía la concentración de glucógeno hepático en el día. Entonces estamos aquí nosotros a las 8 de la mañana con mucho glucógeno. A mediodía estamos con glucógeno bajo. Comemos, sube un poquito el glucógeno. La cena vuelve a bajar más. Y por ahí a las 7 de la noche comemos y mire cómo se sube el glucógeno. A las 4 de la mañana estamos nosotros sin glucógeno. Vean. ¿Qué tenemos que hacer? Desayunar para aumentar el glucógeno. Eso es lo que pasa. ¿Comiendo qué? Harinas. Ya dijimos cuál era la función del glucógeno en hígado y músculo. El glucógeno en hígado proporciona glucosa, el glucógeno en músculo proporciona glucosa 6-fosfato. Nuevamente, la relación entre glucogenogénesis y glucogenólisis. Producción de glucosa 1-fosfato produce glucosa, o si hay mucha glucosa, se produce glucógeno. Entonces vienen estos dos términos, vean, glucogénesis, glucogenogénesis. Tiene los dos términos génesis, entonces uno diría génesis, biosíntesis de glucosa. No, para hacer biosíntesis de glucosa se llama gluconeogénesis, que lo vimos allá. Aquí sí, génesis de glucógeno, síntesis de glucógeno. Ya vimos que la síntesis de glucógeno se da por la vía de la glucógeno sintasa. Pero a partir de glucosa 6-fosfato, ¿cómo se sintetiza glucógeno? Pues recuerde, si hay glucosa 6-fosfato, allá va glucosa 1-fosfato, de glucosa 1-fosfato por UTP da UDP glucosa y de UDP glucosa se sintetiza glucógeno. Y es la vía de la glucógeno sintasa. ¿Ya? Glucosas fosfatos mutasa, la UDP glucosa pirofosforilasa, la glucógeno sintasa y recuerde que el glucógeno es ramificado y entonces cuando ya se alcanzan 20 unidades, máximo 20 unidades de glucosa lineales, tiene que haber una ramificación. ¿Ya? Tiene que haber una ramificación. En la única parte que sigue hasta 40 unidades es en el almidón vegetal, pero esos son vegetales. Aquí en los animales tiene que darse la ramificación, entonces entra a actuar la enzima ramificante, que es contraria a la enzima derramificante. La enzima ramificante, ¿qué es lo que hace? Formar la ramificación. Entonces, síntesis de glucógeno a partir de glucosas. Dijimos, glucosa, ¿hasta dónde va? Hasta glucosa 6-fosfato, luego glucosa 1-fosfato, la UDP, y se produce glucógeno. Entonces, la primera reacción es la fosforilación. Vean, menos 16.7. Muy negativa, es una reacción muy irreversible. La hexoquinasa es irreversible. Luego viene una mutasa. ¿Ya? Una mutasa que convierte la glucosa 6 en glucosa 1. Luego viene la glucosa 1, reacciona con UTP para producir la UDP glucosa. La UDP glucosa es la glucosa activa para la síntesis. Y ya con la UDP glucosa, entonces hay un núcleo, un core, como llaman los gringos, un núcleo de glucógeno y se le pega otra unidad de glucosa y la va a aumentar. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el nivel polimérico dice la célula, no, forme la ramificación, se forma la ramificación. ¿Hasta cuándo? También hasta cuando el peso
del hígado sea hasta 10% y en el músculo 1%. Si ya se llega a ese valor límite, entonces la glucosa tiene que irse a buscar otro camino. ¿A dónde va esa glucosa? Hacia lípidos. Bueno, aquí está la formación de la ramificación, vean. Tenemos la formación lineal, luego que hace la ramificación, para hacer la ramificación, entonces para formar el enlace alfa 1,6. Aquí tenemos, aquí se va formando la ramificación y ahí tenemos el glucógeno. ¿Qué es glucogenosis? Glucogenosis. Entonces fíjense que existen tres términos: glucogenólisis, glucogenogénesis y glucogenosis. Este término es especial. Fíjense que ¿qué es lo que dice? Trastornos genéticos que determinan ausencia o disminución marcada de una actividad enzimática relacionada con la síntesis de glucógeno. Entonces aquí si tiene que ver con la síntesis, ¿sí? Pero son enfermedades, patologías. Entonces la glucogenólisis, degradación de glucógeno; glucogenogénesis, síntesis de glucógeno; y glucogenosis, patologías con problemas de alguna enzima de la vía de la síntesis de glucógeno. Bueno. Entonces hay creo que hay hasta 9 enfermedades, dependiendo de qué. Si falta la glucosa 6-fosfatasa, si falta la translocasa, si falta la glucosidasa ácida, en fin, si faltan cualquiera de esas enzimas, aparece la patología. Recuerde, cada vez que no hay una enzima, aparece una patología. Una patología. ¿Por qué? Porque las enzimas son las que llevan a cabo las reacciones de la célula en los organismos vivos. Y si no se lleva a cabo la reacción, entonces o no hay un consumo de un sustrato, entonces el sustrato se acumula, o no hay producción de un producto, que ese producto se necesita. Entonces si no lo hay, pues no es como cuando en la casa no tenemos arroz. Pues si no hay arroz, pues no tenemos que hacer, comprarlo, pero si no hay con qué comprarlo, no hay. Hasta que se acaba y se acabó. Hay que buscar por otro medio. Bueno, ahí están las enfermedades. Glucogenosis tipo 3 en la enfermedad de Cori. Bien, ahí. Pues con eso ya damos por terminado lo que es metabolismo de carbohidratos. Es bastante largo porque los carbohidratos son los combustibles, ¿sí o no? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? No hay. Todo muy bien. No, profe. Bueno. Entonces vamos a mirar aquí. Estamos en agosto 28. ¿Sí o no? Vamos a ver. Ya se dio esto. Ahora vamos a ver metabolismo de lípidos. Bien. Profe, agosto 29. Hay 29. Miércoles. Yo sí lo dice aquí. Yo le puse mal la fecha. Ah, pero es que este grupo 17, sí, claro. Este no es aquí. Agosto 29, aquí está. Es la misma. Es lo mismo. Ahí está lo mismo. Es la misma presentación. La clase de ayer y la clase de hoy. Bueno, ahí está la presentación. ¿La ven? ¿O todavía no entró? Sí, señor, sí. Bueno, listo. Ok. Entonces dice, metabolismo de lípidos. Entonces aquí les voy a dejar un video les habla de los lípidos, qué son los lípidos, cómo se clasifican y tal. Recuerda que los lípidos la principal característica es que son insolubles en agua. ¿Por qué? Porque son no polares, son hidrofóbicos. Y uno los distingue fácilmente porque los puede extraer con un solvente orgánico y luego, si le adiciona agua a esa extracción, ahí se ve que forma una emulsión. Ahí está el lípido. Bueno,
Entonces, vamos a ver qué es lo del metabolismo del lípido. Entonces, lo mismo, ¿qué vamos a hacer? Digestión, absorción y transporte. Digestión, absorción y transporte. Lo primero siempre en un metabolismo es la digestión. ¿Por qué? Porque nosotros ingerimos el alimento. Ingerimos el alimento. ¿Y dónde empieza el proceso de digestión? En la boca. ¿Ya? Entonces, cuando uno come, está comiendo grasas, que son las grasas las que generan los lípidos. Las grasas son las que llevan lípidos. ¿Cuáles lípidos llevan las grasas que nosotros comemos? Las grasas de todas las carnes, ¿sí? Los chicharrones, todo eso. ¿Qué lípidos llevan? Llevan triglicéridos, llevan fosfolípidos, llevan esfingolípidos, llevan ésteres de colesterol. Pero los lípidos que participan en la producción de energía son los triglicéridos, que se llaman también triacilgliceroles. Son ésteres de ácidos grasos con glicerol. Es un éster, un tipo de enlace éster. Cuando yo pido cuál es el tipo de enlace, a veces ustedes como que se elevan. Recuerde que cuando vimos cuál es el enlace que forman los polisacáridos, el enlace glicosídico. ¿De qué naturaleza es el enlace glicosídico? Tipo éter. Cuando formamos las proteínas, el enlace peptídico es el que une aminoácidos. ¿De qué naturaleza química es el enlace peptídico? Amida. Cuando tenemos los ácidos nucleicos, ¿ya? Es el enlace nucleotídico. ¿De qué naturaleza es? Es un difosfoanhídrido, fosfodiéster, un fosfodiéster, porque son dos fosfatos que están formando por punta y punta un éster, fosfodiéster. Entonces, eso es naturaleza química. Recuerden que la bioquímica es química. Entonces nosotros ingerimos, aquí dice que los gringos generan 81 gramos de grasa al día, por eso es que son bastante gorditos. Y además ingieren otros tipos de lípidos, colesterol, ésteres de colesterol, fosfolípidos, ácidos grasos también, bueno, en fin, todo eso es lo que hay, todos los lípidos que hay en la dieta. Entonces, nosotros tenemos, ¿cuáles son los que tenemos que digerir? Los triglicéridos. Los triglicéridos, esos no pasan a través de la membrana plasmática de la célula. El colesterol sí pasa, ya. Eso pasa, no tienen problema, las vitaminas liposolubles pasan. Los que no pasan son los triglicéridos, igual que no pasan los polisacáridos, igual que no pasan los polipéptidos, igual que no pasan los polinucleótidos. Por eso es que yo ataco mucho la propaganda de que comamos colágeno, que eso nosotros recuperamos el colágeno, porque tomando colágeno nosotros recuperamos nuestro colágeno. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a pasar el colágeno? ¿Cuándo va a pasar el glicógeno? ¿Cuándo va a pasar a través de las membranas del epitelio? Nunca. Las únicas células que pueden captar polímeros, moléculas grandes, son microorganismos, células protistas, procarióticas, que tienen el sistema de endocitosis. Las células de nosotros no tienen casi endocitosis. Solamente funciona el problema con los peroxisomas allá dentro del citoplasma, no más. Pero ya está en el citoplasma, porque los peroxisomas están en el citoplasma. Ellos sí, para coger una proteína, y la proteína para poderla degradar, porque ya cumplió su función y ya hay que degradarla, entonces ellos la meten al peroxisoma a través del mecanismo de endocitosis. Y hay exocitosis cuando se producen proteínas de membrana entre el retículo endoplasmático y el Golgi. Ya, entonces ahí va produciendo. Pero no más, no hay ese fenómeno. ¿Sí? Profe, es que las personas que se dedican a vender esos productos se les saben meter mucho a la gente y como desconocen de las cosas. Claro. Hace poco conocí a una muchacha que me comenta que pagaba hasta 200,000 pesos por una crema y 400, y yo le digo, bueno, a simple vista una crema hidratante ya, pero yo le digo, no, te apuesto a que la que te está vendiendo ni siquiera sabe que
qué función cumple esa crema. Entonces Sí. tienes que asesorarte bien por otros lados, porque si le vas a preguntar siempre al vendedor, siempre el obvio te va a vender como puede. Y es que preguntar por otras fuentes que contiene y ahí sí. Claro, hay ciertos compuestos que en la superficie de la piel, en la superficie, ¿ya? En la parte periférica de la piel, son hidratantes. Entonces lo que hacen es, claro, retienen agua y entonces la piel capta agua y entonces pues se vuelve tersa, ¿sí o no? Claro. Sí, Y profe, entra, ya, pero se vuelve tersa. como usted dice, o sea, le ofrecen maravillas, otras cosas que supuestamente hace y no es así ya. Sí, lo que no, está que haciendo esto es... sirve para esto, para no sé qué. Fíjense qué es lo que tienen que hacer las mujeres cuando quieren aumentarse que los labios. Inyectan colágeno, pero el colágeno se queda ahí y eso les infla los labios. Pero ese colágeno no se va a consumir. Ese colágeno no entra al metabolismo. Él está ahí en los espacios intersticiales. Es lo mismo cuando le ponen una prótesis de seno. La silicona aumenta, está físicamente aumentando el espacio. Pero la silicona no va a coger y entrar a las células de la glándula mamaria y va a aumentar el número de células para crecer la glándula mamaria. No, lo mismo le pasa al colágeno y al boto, no sé qué hacen para esas cosas de aumentar. Entonces, eso lo que hace es, sí, ahí lo inyectan y ahí se queda. Y por eso es que muchas veces eso produce infecciones y produce infecciones tremendas. Ustedes han visto muchas veces muchos documentales que han presentado que mujeres que se inyectaron colágeno después tenían todos los labios, era una llaga completa. ¿Sí? Una llaga completa. Y si se inyectó en los labios y se inyectó acá en los ojos y todas las cosas, es un monstruo completo. Porque la célula reacciona. Porque le están metiendo un colágeno o un glucógeno, lo que sea, que no lo hizo la célula. Y eso es un antígeno. Es que eso es lo que a mí me preocupa. Y muchas veces, por ejemplo, usan ese colágeno que lo extraen de burro viejo. Peor todavía. Porque ese ni siquiera produce hidratación. Antes el problema del colágeno es que cuando llega a un grado de polimerización se degrada. Entonces, si le ponen un colágeno viejo, lo que hace es degradar y activa las enzimas que degradan colágeno y lo que hacen es volverse más arrugada la mujer. ¿Sí? Y ahí está. Bueno. Entonces, ojo con eso. Por eso es que nosotros no podemos decir, no nos podemos dejar llevar por la publicidad, porque la publicidad es muy grande. Yo fui visitador médico y a uno le dicen miles de cosas y uno tiene que repetirlas. Yo discutía con el director médico y yo le decía, mire, no, usted no se preocupe por eso, usted solamente vaya y diga eso. Imagínate, tenía que repetir, porque si no me echaba. Porque esa era mi función, ir y repetir lo que me decían allá y repetírselo al médico para que el médico se lo repita al paciente. Sí, claro, profe, usted sabe que lo que es la industria... Claro, por eso la industria farmacéutica muchas veces está en contra de muchos productos que salen, porque hay tanta pelea entre la gente que sabe de productos naturales y qué es lo que hace. Entonces, porque los productos naturales sí son diferentes. Pero como no los manejan los monopolios, entonces ellos no le hacen mala propaganda. Bueno, entonces nosotros ingerimos grasas que nos dan los lípidos. ¿Cuáles son los lípidos que nosotros vamos a digerir? Los triglicéridos, los triacilgliceroles, que son los que le miden a uno cuando le hacen un perfil lipídico. Que le miden a uno triglicéridos y le miden colesterol, y el colesterol lo que miden y le miden las lipoproteínas. Las lipoproteínas de alta densidad, de baja densidad, de densidad intermedia. ¿Sí? Ya. Entonces, pero los que suministran energía, los combustibles, los biocombustibles, los que utiliza la célula como reserva energética, que son los triglicéridos. Aquí tenemos TAC, triacilgliceroles. Esos son los que la célula tiene que degradar en el sistema digestivo, para poder absorberlos y entrarlos a
a las células de los tejidos. Entonces la digestión, dice, comienza en el estómago, fíjese, ya que se salta la primera parte del sistema digestivo, que es la boca. ¿Qué es lo que hace la boca? En el sentido de los lípidos, disminuir de tamaño. Ya si tenemos un chicharrón ahí bien grandote, tenemos que partirlo porque no va a pasar por el esófago, no va a pasar por la tráquea, ni por la faringe, ni por nada de esas cosas. Tiene que disminuir el tamaño, es lo único que hace la boca. A pesar de que existe una lipasa sublingual, pero parece que esa lipasa va a actuar es en el estómago, aquí la vemos. No actúa en la boca, por muchas condiciones. Puede ser, primero, por pH. Puede ser que la lipasa sublingual necesite un pH ácido y el pH de la boca no es ácido, es levemente ácido, es de pH 6. ¿Quién trabaja en la boca? La amilasa. Entonces pasan ya esa lipasa lingual, porque si es lingual, ¿dónde se produce? En algunas células que están en los parietales de la lengua, ¿sí o no? Y la lipasa gástrica también, que está dada por los parietales del estómago. Son células que secretan esas enzimas. Y en el estómago, entonces empieza a hacerse una leve degradación. No es mucha la degradación que se hace ahí en el estómago. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el estómago el pH es muy ácido. Es una pH 2. El estómago tiene ácido clorhídrico purito. Entonces, ¿cuáles son las enzimas que ahí funcionan exactamente, preferentemente? La pepsina es la única que trabaja feliz a ese pH. ¿Y qué es lo que hace? Degradar proteínas. O sea que ahí se empieza a degradar, dice, especialmente las que contienen ácidos grasos de menos de 12 carbonos. O sea que son ácidos grasos muy pequeños los que empiezan a degradarse en el estómago. Los de 16, 18, 20, 22, 24, esos no se degradan en el estómago. Esos siguen al intestino. Recuerde, el estómago es una bolsa que hace que homogenización. Es una licuadora el estómago. Por eso hay muchas personas que pueden vivir sin estómago. Yo conocí en Medellín un policía que le volaron el estómago por allá en la toma de Patascoy, no sé qué, por allá en el Pasto, una toma en la guerrilla, un puesto de policía, y le volaron el estómago con un tiro de fusil, imagínate. Se quedó sin estómago. ¿Qué le pusieron? Una bolsa. Él tenía una bolsa al lado, por fuera, ahí le llegaba, y tenía unos tubos que llegaba ahí el alimento, salía para allá y lo llevaba para el intestino. No podía estar esa bolsa adentro porque esa bolsa es antigénica, ¿cierto? Puede dar reacciones antígenas, pero la tiene que tener afuera. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Del estómago pasa al intestino delgado. Ahí sí empieza el proceso neto de digestión, de degradación de todos los alimentos. En la primera parte del intestino delgado, que es el duodeno, recuerda que el intestino delgado tiene duodeno, yeyuno y león, 3 partes. La primera es el duodeno. Ahí empiezan a llegar todos los componentes que se necesitan para la digestión. Ahí cae el jugo pancreático. El jugo pancreático contiene amilasa, lipasas, proteasas, nucleasas, las 4 tipos de enzimas hidrolíticas del sistema digestivo. 4. ¿Cuáles son las que necesitamos nosotros? Las lipasas. ¿Funcionan a qué pH? 8. Que es el pH del estómago. Y todo el bolo alimenticio que viene del estómago viene con pH 2. ¿Qué debe hacer el sistema digestivo para cambiar ese pH? Entonces, en el jugo pancreático va bicarbonato. Es un buffer. ¿Ya? Bicarbonato. Con ácido carbónico es un buffer. Y ese sube el pH de 2 a 8. Y ahí lo regula. El bicarbonato regula pH 8 ahí. Primer paso que tiene que darse en el duodeno. Que ahí llega el jugo pancreático, ahí llegó la lipasa. Pero la lipasa no puede funcionar a ese pH con que llegó el bolo alimenticio. Entonces hay que cambiarle el pH. ¿Cómo se lo cambia? Porque el jugo pancreático contiene bicarbonato. Y
Listo, arregló el problema del pH. Pero se presenta otro problema ahí en el duodeno, que los lípidos son insolubles en agua. ¿Ya? Y entonces nosotros ingerimos mucho alimento y lo ingerimos con agua, ¿sí o no? Tomamos jugo, tomamos agua, la sopa, todo eso tiene agua. Pero cuando ya está el bolo alimenticio, que en el estómago no hay problema, porque en el estómago es una licuadora, entonces ahí lo licúa, es como cuando nosotros tenemos en la licuadora nuestra, nosotros revolvemos y ahí está una emulsión. Pero si paramos la licuadora, ahí mismo se separan capas. Si hay lípidos, se van para arriba y ahí se separan, se hace una gradiente de densidad. Pero el estómago, eso es lo que hace, ¿cierto? Mantiene eso continuamente en movimiento. ¿Quién? Los movimientos peristálticos del estómago. Cuando llega al duodeno, entonces ahí se presenta el primer problema, que hay insolubilidad de los lípidos. Entonces, ¿cómo resuelve la célula eso, el sistema digestivo? Entonces, a través del duodeno llegan las sales biliares. Las sales biliares son semejantes a un detergente. ¿Qué es lo que hacen? Disminuir la tensión superficial del agua y aumentar la emulsificación de la grasa en agua. Eso es lo que hace. ¿Ya? Y con la ayuda, como también el intestino también tiene sus movimientos también peristálticos, entonces le ayuda el movimiento peristáltico y junto con las sales biliares, entonces ya puede transportarse el bolo alimenticio a través del duodeno. Pero ahí en el duodeno ya está la lipasa y ya empieza a romper los triglicéridos. Entonces ya se rompe el ácido graso que está en el carbono 1 y en el carbono 3. Recuerda que el triglicérido es un éster de ácido graso con glicerol y el glicerol es el 1,2,3-propanotriol. O sea que hay un éster en el carbono 1, en el carbono 2 y en el carbono 3. Ahí en el duodeno empiezan a romperse carbono 1 y carbono 3. Los monoglicéridos en el carbono 2 pueden llegar hasta las células epiteliales y pueden pasar. Algunos se degradan, pero pueden pasar. Lo que hay que quitarles es el ácido graso del carbono 1 y del carbono 3. Ya. Entonces ya se degradan con las enzimas pancreáticas. ¿Con cuál? Con las lipasas. Pasaron del duodeno, pasaron al yeyuno y en el yeyuno sigue trabajando la lipasa y sigue degradando grasas hasta que llegan a las células epiteliales del intestino, a la parte 3, a la sección 3 del intestino delgado. Aquí habla de un Orlistat, está en azulito, por eso dice, es un fármaco contra la obesidad, inhibe las lipasas gástricas y pancreáticas, lo que reduce la absorción de grasa y provoca una pérdida de peso. Pero eso tiene que ser médico, ¿sí o no? Eso es porque la bioquímica sabe que usar como inhibidores, pero nosotros no tenemos la licencia para recetarlos. Nosotros decimos qué es lo que hace, pero no lo podemos recetar. Bien, entonces sigue la degradación por enzimas pancreáticas. También se degradan los ésteres de colesterol. O sea que ya se libera colesterol también. ¿Ya? Y entonces los fosfolípidos por la fosfolipasa 2, que es activada por la tripsina. Entonces ahí también se elimina el ácido graso del carbono 2. O sea que ya se necesita otra lipasa distinta, la A2, no la primera que degrada el carbono 1 y carbono 3. Aquí esta es una especial y es activada por tripsina. Recuerde que en el intestino las proteasas ya no son solamente pepsinas, ya las que entran a trabajar son la tripsina, la quimotripsina, la carboxipeptidasa A, la carboxipeptidasa B, en fin, todo eso. Bueno, entonces ya ahí, cuando ya llegan, están en el yeyuno, en la parte final, entonces ya están casi, ya. Entonces la secreción pancreática, la enzima hidrolítica está regulada por hormonas. Todo está regulado por hormonas. Todo. ¿Cuál es la hormona? La colecistocinina. ¿Qué hace la colecistocinina? Aumenta la secreción de bilis.
¿Por qué se necesita secreción de bilis? Porque necesitamos transportar los lípidos. ¿Sí? La bilis es sintetizada en el hígado, los ácidos biliares son sintetizados en el hígado. ¿A partir de qué? De colesterol. Son ácido cólico, desoxicólico, en fin. De colesterol. Esa bilis, esos ácidos biliares, se almacenan en la vesícula biliar, porque ellos se sintetizan muy poquito y se van almacenando en la vesícula biliar, y la vesícula biliar sí, a través del colédoco, manda su inyección al duodeno. Pero como eso es colesterol, pues a veces uno cuando tiene mucho colesterol, entonces ahí se forman unos núcleos de colesterol y se forman los cálculos biliares. Y a veces esos cálculos biliares hacen infección y hay que sacar la vesícula. Por eso hay gente que le sacan la vesícula biliar, porque tiene unos cálculos que ya está el colédoco está completamente tapado. Hay que sacarla y está infectada. Esas personas no pueden comer grasas directas, no pueden comer chicharrón. De todas maneras come grasa porque todas las carnes tienen grasa. Tiene que comer que carne magra y toda la cosa, pero todavía tiene ese poquito de grasa cuando llega al estómago y al intestino, pues a la persona que le sacan la bilis le conectan directamente el colédoco hasta otra parte del intestino, pero está saliendo directamente del hígado al intestino, no hay almacenamiento, es muy poquitico y además no hay retorno, porque los ácidos biliares retornan y se retornan hasta la vesícula, hay un retorno. Hay otra hormona, la secretina. ¿Qué es lo que hace la secretina? Hace que el páncreas y el hígado liberen una disolución acuosa rica en bicarbonato. ¿Por qué? Porque continuamente tiene que estar regulando el pH a 8. Porque si no, si empieza a bajar el pH, las enzimas empiezan a disminuir su actividad. Ahora viene la parte de absorción. Entonces ya dijimos la parte de digestión, la parte de transporte, ahora viene la absorción. ¿Quiénes absorben? Las células epiteliales del intestino, el ileo. Entonces los ácidos grasos libres, el colesterol y, ya les dije, 2-monoacilglicerol, productos principales de la digestión de lípidos en el yeyuno. Entonces llegan a la parte tercera y ahí se absorben. ¿Cómo se absorben? Entonces, al entrar a las células del intestino, forman unas micelas. ¿Qué son micelas? Bueno, las micelas son cuando ustedes echan aceite al agua que forman esas burbujitas. Esas son micelas. ¿Qué hace el lípido? Recuerda que de todas maneras los ácidos grasos tienen una parte polar muy pequeña, pero tienen una cadena hidrocarbonada muy grande. Entonces, lo que hacen es formar una burbuja en donde las partes no polares se van hasta el interior y en la parte externa quedan los grupos polares que interactúan con el agua y pueden estar ahí interactuando con el agua. Esas son micelas. Se están formando micelas. Ahí lo que va a hacer es que se van a formar una partícula. Ahí en las células epiteliales del intestino se forma una partícula que llaman los kilomicrones. Esas células sí vuelven a sintetizar triglicéridos, vuelven a sintetizar proteínas con los aminoácidos que absorben, vuelven a sintetizar ésteres de colesterol y forman los kilomicrones. Esos son los encargados de transportar los lípidos desde las células epiteliales del intestino hasta el hígado o hasta el tejido adiposo. Hasta ahí se va. Ya cuando están en el tejido adiposo, si hay necesidades de energía, hay una hormona que activa las enzimas en la membrana plasmática de los adipocitos y libera los ácidos grasos a la sangre, y la sangre los lleva al hígado y en el hígado se produce la beta oxidación. O van a otros tejidos y se produce la beta oxidación. ¿Qué es lo que vamos a ver? Entonces, la absorción, la mezcla de lípidos absorbidos por los enterocitos migra hacia el retículo endoplasmático en el que se produce la biosíntesis de lípidos. ¿Cuál es la biosíntesis? Otra vez los triglicéridos, los ésteres de colesterol, todos esos se sintetizan nuevamente. Estas células sintetizan de nuevo triacilgliceroles, ésteres de colesterol y fosfolípidos. ¿En dónde? En el retículo endoplasmático. Ellos vuelven y se sintetizan ahí. Ellos entran a la célula y dentro de la célula se sintetizan nuevamente.
Y entonces, ¿qué hace? Se ensamblan junto con vitaminas liposolubles en kilomicrones. Los kilomicrones es una partícula grande que contiene en el interior lípidos. ¿Cuáles lípidos? Triglicéridos, fosfolípidos, ésteres de colesterol. Y en la parte externa contienen proteínas. Hacen lo mismo que los virus. En la parte externa está la cápside, que es de proteína, y en la parte interna está el genoma. Aquí en la parte interna llevan los lípidos. ¿Por qué? Porque no pueden tenerlos hacia afuera porque están en contacto con el agua y con el agua no se puede juntar. Entonces, estos kilomicrones se liberan a la linfa, al tejido linfático. Ellos van al tejido linfático. Y del tejido linfático pasan a la sangre, y de la sangre pasan al hígado, y del hígado por la vena hepática van a la vena cava, y de la vena cava van al corazón, y del corazón los dispersa por todas partes. Entonces, los triacilgliceroles de los kilomicrones son degradados a ácidos grasos libres y glicerol por lipoproteína lipasa. ¿Por qué? Porque se necesitan ácidos grasos libres para producir energía. Entonces, en los kilomicrones se liberan esos ácidos libres. ¿De dónde? De los triglicéridos. ¿Y quién va a transportar esos ácidos grasos libres? La albúmina. La albúmina. ¿Hacia dónde van? Entonces, si se degradan en esa célula, se degradan los triglicéridos, nuevamente, ¿qué producen? Ácidos grasos y glicerol. Entonces, tiene que haber un destino para ellos. ¿Hacia dónde van los ácidos grasos? Hacia todas las células. ¿Quién los transporta? La albúmina. Y entonces todas son absorbidas por las células. Ya. Y en las células, ¿qué hace? O se vuelven a sintetizar triglicéridos o se hace la degradación. Y el glicerol también puede que hacer o volver a sintetizar triglicéridos o convertirse en el glicerol fosfato, y el glicerol fosfato se produce hidroxiacetona, y la hidroxiacetona va a la gluconeogénesis. Pues ya los tenemos los líquidos en todas las células. Ahí están todo el sistema digestivo. Entonces viene la degradación, que es lipólisis, degradación de lípidos. Es el mecanismo de movilización de los lípidos que se encuentran almacenados como reservorio. Ya vamos a ver los lípidos que están en las células, no son los que ingerimos. Los que ingerimos es por la digestión, absorción, transporte y todas las cosas. Ya los llevamos a la célula, ya están allá. Ya se almacenaron allá, ya se sintetizaron triglicéridos allá y ya están almacenados en el tejido adiposo, o están en el hígado, o están en el músculo, donde todas partes estén. Pero eso se tiene que volver a degradar también, entonces ya esas son degradaciones celulares. Entonces ahí entra lo que se llama la lipólisis. Deficiencia de aporte energético cuando se ayuna. Entonces, ¿cuándo actúa la lipólisis? Cuando hay deficiencia de energía, cuando ya se acabó los carbohidratos y se necesita energía, entonces empieza a degradarse los lípidos. O cuando no se come, se empiezan a degradar los lípidos. El primer paso para el catabolismo de los triacilglicéridos es la hidrólisis. O sea, salen del adipocito, se unen a la albúmina que los transporta al tejido blanco, o sea, al tejido donde van a actuar, donde van a aportar energía. Los triglicéridos almacenados en los adipocitos se movilizan en caso de necesidad metabólica por la acción de la lipasa sensible a una hormona. ¿Cuál es esa hormona? Una hormona que actúa por AMP cíclico. ¿Cuál es esa hormona? Adrenalina y glucagón. La que actúan también como el glicógeno. ¿Ya? Lo mismo, aquí lo vemos, mira. Aquí vemos en esta gráfica, estamos viendo. Las enzimas, ¿qué es lo que hacen las enzimas y qué es lo que hace la hormona? Activar las enzimas. ¿Qué es lo que hace la hormona? Activar enzimas. ¿Qué es lo que hace la insulina? Activa la adenilatoxiclasa, la adrenalina, perdón. La adrenalina activa la adenilatoxiclasa y el glucagón. ¿Para qué? Para que se dé la glucogenólisis. Aquí, ¿para qué se da eso? Para que se dé la lipólisis, porque ya no hay glicógeno. Si ya no hay glicógeno, ¿por dónde va a actuar la insulina o la adrenalina? La adrenalina. No, ¿a dónde actúa? A los lípidos. Entonces también actúa el AMP cíclico y también va a actuar para degradar lípidos. Entonces retira un ácido del carbono
1 o del carbono 3. Otra vez, la lipasa esa, la que actúa en el carbono 1 y 3. Los ácidos grasos que quedan son eliminados por otras lipasas específicas. La A2, ya dijimos que era otra enzima. Los ácidos grasos se vuelcan en el torrente sanguíneo. ¿Con qué? Con albúmina. Los ácidos grasos se catabolizan por un proceso oxidativo que libera energía. Entonces, ya están los ácidos grasos. ¿Quién los lleva? La albúmina. Ya. El glicerol liberado durante la degradación de los triglicéridos no puede ser metabolizado por los adipocitos. Se transporta al hígado, donde puede fosforilarse y se forma el glicerofosfato, y el glicerofosfato de dioxiacetona-fosfato, y puede ir a gliceraldehído o entrar a la glucólisis o entrar a la gluconeogénesis. Entonces, ya tenemos los ácidos grasos en la célula. Hay necesidad de energía. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se oxidan. Recuerden que las rutas catabólicas son oxidativas, las rutas anabólicas son biosintéticas. Entonces, la oxidación de ácidos grasos les dice que se divide en 3 fases. Está el ácido graso ahí en el citosol de la célula. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Activarse primero. ¿Qué es la activación? Le pega una molécula de coenzima A y se forma un acilcoenzima A. Pero la degradación de los ácidos grasos se lleva a cabo en la mitocondria y está en el citosol. Tiene que entrar a la mitocondria. Para entrar a la mitocondria, ellos entran a través de una lanzadera de carnitina. Carnitina es un péptido que actúa para entrar el ácido graso, para pasarlo del citosol a la matriz mitocondrial. Y ya dentro de la matriz mitocondrial, entonces actúa la beta oxidación, que es la que degrada los ácidos grasos. ¿Qué produce el acetilcoenzima A? Está en la matriz mitocondrial ya. ¿Y qué hay en la matriz mitocondrial? Si hay acetil-CoA, ciclo de Krebs. Entonces, el acetil-CoA se va para el ciclo de Krebs. ¿Y qué produce el ciclo de Krebs? Energía. Ya sabemos que por cada acetil-CoA se producen 12 ATP. Entonces, cuando un ácido graso entra a una célula, se activa mediante acilaciones para formar, ¿qué? Acil-CoA. En el citosol, proceso dependiente de ATP. Aquí lo tenemos, vean. Acil graso, coenzima A más ATP, produce acilcoenzima A más ATP, más MP, más... O sea, que se necesita. Y este pirofosfato se libera, se rompe, o sea, que se pierden 2 enlaces de alta energía, 2 equivalentes de ATP. Entonces, la activación consume ATP. 2. Ojo con eso, consume. Recuerden que así en la glucólisis se consumían 2 ATP también, en 2 reacciones, aquí en una sola. Proceso dependiente de ATP, mediante la acción de la acilcoenzima A sintetasa, de ácido graso. Bien, sintetasa. ¿Por qué? Porque hay consumo de energía. De cadena larga, encima de la membrana mitocondrial externa. Se activa en el citosol, se oxida en la mitocondria. Entonces, ellos, como están en el citosol, se tienen que activar. ¿Para qué? Para pasar la membrana de la mitocondria. Entonces, aquí lo vamos a tener. La membrana de la mitocondria interna es impermeable a la coenzima. Portador especializado transporta el grupo acilo, lanzadera de carnitina. Se transfiere primero su porción acilo a la carnitina mediante una transferasa 1 y esta reacción forma acilcarnitina y regenera. Entonces, aquí tenemos, si se ve más grande, aquí lo tenemos en la mitocondria, vean. Este pedacito lo vamos a ampliar, aquí está ampliado. Entonces tenemos el ácido graso, se activó el ácido graso, ya está activo aquí. ¿Por qué? Porque ya tiene coenzima A. Este es el acilcoenzima A. Luego viene la carnitina, y entonces la acilcarnitina A forma el acilcarnitina, y ese pasa el espacio intersticial y pasa la membrana interna de la mitocondria por una translocasa que no consume energía y llegó aquí a la parte interna de la membrana interna. Ahí hay otra transferasa que le quita la carnitina y le vuelve a pegar la coenzima A y se forma el acilcoenzima A dentro de la mitocondria. Entonces ya lo tenemos adentro de la mitocondria. Pasó del citosol, vean, citosol a la matriz mitocondrial.
Entonces, el transporte se da por la carnitina, no consume energía. ¿Qué se utilizan? Una transferasa 1 y una transferasa 2. La transferasa 1 trabaja en la parte externa de la membrana externa de la mitocondria y la transferasa 2 trabaja en la parte interna de la membrana interna de la mitocondria. Entonces, aquí está el mismo, el transporte del acil hacia la matriz mitocondrial. La carnitina transferasa 1 y 2 se localizan en la superficie externa e interna de la mitocondria. La carnitina puede obtenerse de la dieta en productos cárnicos o sintetizarse a partir de aminoácidos lisina y metionina en hígado y riñón. Recuerda que es un péptido. Entonces, transporte de los ácidos grasos. Si hay deficiencia de carnitina, si no hay carnitina, no hay transporte. Si no hay transporte, no hay oxidación, porque él tiene que entrarlo a la mitocondria. ¿Quién lo entra? La carnitina. Hay reducción en la capacidad de los tejidos para utilizar los ácidos grasos libres como combustible metabólico. Pacientes con una enfermedad hepática que reduce la síntesis de carnitina. Si no hay carnitina, individuos con desnutrición o que consumen una dieta vegetariana, estricta. Ojo con las dietas. Yo no es que sea enemigo de las dietas. Lo que soy enemigo de las dietas son las dietas cero. Estas personas que son 100% vegetarianos tienen problemas. En los que presentan una mayor demanda de carnitina como resultado, por ejemplo, del embarazo. Si no suministra la cantidad suficiente de carnitina en el embarazo, van a tener problemas las mujeres en embarazo, en gestante. En los que son sometidos a hemodiálisis, también tienen problemas de carnitina. Entonces, los ácidos grasos con menos de 12 carbonos pueden atravesar la membrana mitocondrial interna sin la ayuda de la carnitina. Pero esos ácidos grasos son muy poquitos. Los que realmente sí son a partir del palmítico, palmitoleico, oleico, linoleico, linolénico, araquidónico. Una vez dentro de la mitocondria son activados en sus derivados de coenzima A y oxidados. ¿Quién lo oxida? La beta oxidación. Esa es la producción de energía. Entonces, esta fue postulada en 1904. Es la ruta principal para el catabolismo de los ácidos grasos saturados de cadena larga. ¿Dónde se lleva a cabo? En la matriz mitocondrial. ¿Qué es lo que hace la beta oxidación? Retira sucesivamente fragmentos de 2 carbonos del extremo carboxilo del acetilcoenzima A graso y se genera acetilcoenzima A, NAD y FAD. ¿Dónde se está generando eso? En la matriz mitocondrial. ¿Qué hay en la matriz mitocondrial? Ciclo de Krebs y cadena transportadora de electrones. ¿Qué coge el ciclo de Krebs? La acetilcoenzima A. La convierte en NAD y en FAD. Y más, los que trae la beta oxidación, esos NAD y esos FAD, ¿a dónde van? A la cadena transportadora de electrones. ¿Qué hace ahí? Convertir los NAD y los FAD en ADP. Entonces, fíjense que por cada 2 carbonos que le quitan a un ácido graso, produce 12 y 3, 15 y 2, 17 ATP. Por cada 2 carbonos. Si el ácido graso tiene 16 carbonos, son 8. Pues son 17 por 8. ¿Listo? Bueno. Entonces, la beta oxidación consta de una secuencia. Entonces, ya la ruta metabólica, la beta oxidación. El proceso de metabolismo de ácidos grasos necesita 3 procesos: activación, transporte y oxidación. Y ya la oxidación necesita 4 procesos, 4 etapas. Es una oxidación, o sea, con una oxidorreductasa dependiente de FAD. Ahí se forma un doble enlace. Hay una hidratación. ¿Qué es una hidratación? Pegar la molécula de agua, el OH y el H, o sea que se forma un hidroxilo. Segunda oxidación, dependiente de NAD. Entonces le quita los hidrógenos al hidroxilo y forma un ceto. Y la tercera es un rompimiento tiólico, una lisis por una coenzima A nuevamente. Entonces se libera acetilcoenzima A. Estas 4 etapas se repiten. ¿Cuántas veces? N medio menos 1 veces.
siendo N el número de carbonos. Ahí es donde está la matemática. Recuerde, la matemática no es 2 por 2. La matemática es para ayudarle a pensar a uno y a resolver problemas. ¿Cuánto se repite? N medio menos una vez. Si el ácido graso es palmítico, que tiene 16 carbonos, entonces ¿cuántas veces se repite la beta oxidación? 16 dividido 2, 8, menos 1, 7 veces se repite. Imagínate. Y por cada vez que se repite se produce un acetil-CoA, un NAD y un FAD. O sea que se producen 7 NAD, 7 FAD y 7 acetil-CoA. Pero ¿qué sucede? En el último paso funciona para generar energía. En cada ciclo se produce un grupo acetilo que va al ciclo de Krebs más un NAD y un FAD. La disociación tiólica final produce 2 grupos acetilo. Claro, hagamos el ejercicio. Si tiene 16 menos 2, 14, menos 2, 12, menos 2, 10, menos 2, 8, menos 2, 6, menos 2, 4. En el 4 se parte y entonces ¿qué produce? Ahí se produce, solamente produce un NAD y un FAD y 2 acetilos. 2 acetilos. O sea que realmente el número de acetilos es 8, o sea, N medios. Entonces, para ácidos grasos saturados, el número de acetilos es N medios. El número de NAD, N medio menos 1. El número de FAD, N medio menos 1. Entonces, aquí vamos a ver la reacción. ¿Cuál es el rendimiento energético? ¿Cuánto ATP? Porque todo esto se hace ¿para qué? Para producir ATP. Entonces, aquí está la reacción. Vean, palmitoil coenzima A del ácido palmítico de 16 carbonos con 7 coenzima más 7 FAD oxidado más 7 FAD NAD oxidado más 7 agua, que produce 8 acetil, vean, o sea, N medio, 7 FAD, N medio menos 1, 7 NAD, N medio menos 1, que recuerde que el NAD es con H. Entonces, el acetil-CoA se cataboliza mediante el ciclo del ácido cítrico y los FAD y los NAD transfieren los electrones a la cadena respiratoria. Entonces, ¿cuánto ATP se genera? Aquí dice 131. Ojo, vamos a hacer el cálculo. Si tienen calculadora o si tienen la calculadora mental, ¿sí? Entonces, son 8 acetil-CoA. 8. ¿Cuántos ATP produce el acetil-CoA? 12 por 12, igual. 96. 7 FAD. ¿Cuántos ATP produce un FAD? 2. Ya son. Más 7 por 2, igual. 110. Más 7 NAD. ¿Cuánto ATP produce un NAD? 3. Más 3 por 7. 131. Hágalo aquí. 131. Pero recuerde, yo les dije que el proceso de activación consume 2 ATP. Entonces tenemos que restárselo. Entonces, a todos los cálculos siempre le restamos 2. No es que le restamos 2 que porque es palmítico y 3 que porque es no, a todos los ácidos grasos que se van a degradar por la beta oxidación hay que restarle 2. ¿Por qué? Porque hay que activarlo y el proceso de activación consume todo ATP. Entonces 131 menos 2, 129. Por eso es que es tan energético. 129 ATP. La glucosa produce ¿cuánto? 36. Aproximadamente 3 veces y medio más. 3 veces y medio más produce. Por eso es que decimos que las grasas son muy energéticas. Y con poquita cantidad producimos mucha energía. Aquí está, en un gráfico. Aquí tenemos el ácido palmítico, entonces dio 1, 2, 3, 4, 5, 7 vueltas. Produce 8 acetil-CoA. Entran en el ciclo de Krebs. ¿Qué hace en el ciclo de Krebs? Se degrada CO2. ¿Y qué produce? 64 electrones que son NAD en NAD y FAD. Los captan el NAD y el FAD, 7 NAD y 7 FAD. ¿Ellos a dónde van? A la cuarta etapa del metabolismo, que es la cadena transportadora de electrones, y allá se produce ¿qué? ATP y agua. Entonces fíjense, en la membrana interna se produce agua y ATP, y en la matriz mitocondrial se produce el CO2. Por eso es que cuando degradamos también un ácido graso,
completo se produce CO2 más agua más ATP. Bien, o sea que si nosotros tenemos un ácido graso de 20 carbonos, vamos a hacer el ejercicio mentalmente o allá con calculadora. 20 carbonos, el ácido araquídico saturado. Entonces, ¿cuántos acetil-CoA produce? N medios. 20 dividido 2, 10. ¿Cuántos ATP produce el acetil-coenzima A? 12 por 12, igual. 120. Produce N medios menos un FAT. Son 10 menos 1, 9. Más 9 por 2, 138. Y produce N medio menos 1 NAD, que son 9 también. Más 9 por 3, 165. Pero hay que restarle 2 menos 2, 163. 163 ATP produce un ácido graso de 20 carbonos. Saturado. Saturado. Ya. Ahora, recuerde que los ácidos grasos pueden ser saturados o insaturados. Y recuerde que los ácidos grasos insaturados dicen que son los mejores. ¿Cuáles son los insaturados buenos? Se llaman esenciales. El linoleico, linolénico y araquidónico, que tienen 3 y 4 dobles enlaces. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Lo vamos a decir más y después ahí miramos la gráfica. Recuerde que cuando se dio la beta oxidación, en la primera reacción de la beta oxidación que dice una óxido reductasa dependiente de FAT, ¿qué es lo que se forma? Un doble enlace. Pero un doble enlace de isomería trans. Si los ácidos grasos tienen doble enlace, los ácidos grasos naturales que se dan en la naturaleza son de isomería cis. ¿Ya? Entonces, ¿qué tiene que haber? ¿Qué es lo que tiene que haber en la célula? Una isomerasa que me convierte el ácido cis en ácido trans. Primer requisito que debe haber para la oxidación de los ácidos grasos insaturados. Segundo, ya hay un doble enlace, o sea que ya no necesitamos esa primera reacción. Ya se produjo el doble enlace. Entonces, ¿qué se va a dejar de producir? Un FAT. No se produce un FAT. O sea, cada vez que nosotros degradamos un ácido graso insaturado que tiene un solo doble enlace, entonces le dejamos de producir 2 ATP porque se producen un FAT menos. Si tiene 2 dobles enlaces, entonces, ¿cómo hacemos el cálculo? Lo hacemos como si fuera saturado. Y le restamos número de ATP de acuerdo al número de dobles enlaces. Si tiene 2 dobles enlaces, entonces, ¿qué va a tener? 4 ATP menos. O sea, si yo tengo un ácido graso de 20 carbonos, dijimos que eran 163 lo que producía. Y ese ácido graso tiene 2 dobles enlaces. O sea, yo hice el cálculo para 20 carbonos como si fuera saturado. 20 carbonos. 163. Pero como tiene 2 dobles enlaces, entonces le restamos 163 menos 2 dobles enlaces, son 2 por cada doble enlace, menos 4. Produce 159. Entonces, el ácido graso con 2 dobles enlaces produce 159, o sea que es menos calórico. Por eso es que ese es lo único que tienen razón la publicidad de nutrición, que los ácidos insaturados son menos calóricos. Son menos calóricos. ¿Ya? Y ellos precisamente hablan ácido graso no trans. ¿Por qué? ¿Qué significa? Que son dobles enlaces. Pues recuerde que el doble enlace que se forma, los dobles enlaces que se forman en la beta oxidación son tipo trans. ¿Qué debe tener ese alimento que dicen ácidos grasos no trans? Debe tener algún compuesto que inhibe la isomerasa, que convierte los cis en trans.
Entonces no produce ácidos grasos trans. Si no produce ácidos grasos trans, se quedó ahí y no se degrada. Porque el cis no es sustrato de la siguiente reacción en la beta oxidación, que es la hidratación. Hasta ahí llegó, no se produce, no hay producción de energía. Entonces, esos ácidos grasos que dicen alimentos con ácidos grasos no trans, claro, son menos energéticos. ¿Por qué? Porque no se produce energía. Entonces, la oxidación de estos ácidos grasos proporciona menos energía que los desaturados. Experimentan menor reducción porque tienen una reducción menos. Por lo tanto, producen un número de equivalentes reductores menor. La configuración cis, que comienza entre C9 y C10, no pueden abordarse simplemente por la enzima hidratasa, que actúa solamente sobre los compuestos trans. No hay producción de doble enlace. Entonces deben de intervenir otras dos enzimas, una isomerasa y una reductasa. El ácido oleico, que tiene un doble enlace, se lleva a la mitocondria, se llevan 3 ciclos de la beta oxidación. El producto del tercer ciclo es el éster coenzima de un ácido graso de 12 carbonos con un doble enlace cis entre los carbonos 3 y 4. Entonces entra una isomerasa y lo convierte en trans y luego sigue la beta oxidación. Pero se dejó de producir un FAT. La oxidación de ácidos grasos poliinsaturados como el ácido linoleico, que tiene 2, requiere reductasa dependiente de NADPH, además de la isomerasa. Por eso es que los insaturados son menos calóricos y dicen que no. Y los que tienen 3 y 4, como el linoleico, linolénico y el araquidónico, ¿dónde están esos ácidos grasos? Que en el tiburón, que en el salmón, que no sé qué. Eso no son, ni los sintetizamos nosotros. Pero sí se necesitan para la síntesis de membranas neuronales de la neurona. Eso sí se necesitan los ácidos grasos con poliinsaturados. Se llaman ácidos grasos esenciales. ¿Por qué esenciales? Porque nosotros no los podemos sintetizar, los debemos ingerir en la dieta. Ahora, con número impar. ¿Por qué se necesitan ácidos grasos con número impar? ¿Por qué? Porque también las células neuronales necesitan ácidos grasos con número impar. Son las que tienen requisitos especiales. ¿Cómo se hace la obtención de ácidos grasos? Ya, el organismo no sintetiza ácidos grasos de cadena impar. Sintetiza siempre el palmítico, el de 16. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Quitarle un carbono. ¿Cómo se lo quita? Con una ruta metabólica que se llama la alfa oxidación. La alfa oxidación. Esta alfa oxidación produce, recuerden cuál es el carbono alfa, el que está inmediatamente después del carboxilo. Entonces la alfa oxidación, ¿qué puede producir? Un hidroxilo en el carbono alfa. Y esos ácidos grasos alfa hidroxilados se necesitan en las células neuronales. O al oxidarse ese carbono alfa se puede liberar ese carboxilo y produce un ácido graso impar, que también se necesita en la célula normal. Entonces, por la alfa oxidación se produce eso. Bien. Va la síntesis de ácidos grasos. Vamos a hacerlo en una forma muy somera. ¿Cuándo se sintetizan ácidos grasos? Cuando yo consumo mucho carbohidrato. Cuando yo consumo mucha grasa, pues tengo los ácidos grasos y ellos me los transportan a la linfa, me los transportan al tejido adiposo y allá los guardo. Listo. Pero además, si yo consumo muchos carbohidratos, consumo mucha glucosa, la glucosa va hasta pirúvico y la pirúvico va hasta acetilcoenzima, pero si no se necesita energía, entonces el acetilcoenzima, ¿para dónde va? No puede regresarse el acetilcoenzima para glucosa porque eso no existe. No existe. Esa ruta no la tenemos nosotros.
Entonces la acetilcoenzima va para ¿dónde? Para la síntesis de ácidos grasos. Y la síntesis de ácidos grasos se lleva a cabo en el retículo en la mitocondria, en la matriz mitocondrial también. ¿Por qué? Porque allá es donde está la acetilcoenzima. Allá es donde está la acetilcoenzima. Allá es donde entra el pirúvico y se pierde un carbono y se forma acetilcoenzima. Como no hay necesidad de energía, entonces no se consume. Entonces, ¿para dónde va? Síntesis de ácidos grasos. Y después de que haya mucho ácido graso, ¿hacia dónde va? A síntesis de triglicéridos. Igualmente, se sintetizan triglicéridos. ¿Y a dónde van? Al tejido adiposo. Entonces uno diría, que la síntesis de ácido graso, como es a partir de acetilcoenzima A, entonces es una lipólisis, es una beta oxidación inversa. No, equivocado, error. Sucede lo mismo que con la lipólisis, la gluconeogénesis que con la glicólisis. La gluconeogénesis no es el inverso de la glicólisis. Lo mismo aquí, la síntesis de ácido graso no es el inverso de la beta oxidación. Se tiene que hacer una ruta distinta por un complejo enzimático que se llama la ácido graso sintasa o sintetasa, depende de cómo se mire. ¿Qué es lo que pasa? El acetilcoenzima A, primero que todo, se tiene que formar un compuesto de 3 carbonos, que es el malonil-CoA. Y ese es el activo, ese es el que se va a servir de inicio para hacer la síntesis. Y luego si se van pegando cada malonil se pega con un ácido graso que haya ahí de 2, con un acetil, forma uno de 5, pero ahí se libera uno, forma uno de 4, el de 4 con malonil, forma uno de 7, se pierde uno, quedan 6, y así se va aumentando de 2 en 2. Pero inicialmente se tiene que formar un compuesto de 3 carbonos. Y luego sí se van pegando de 2 en 2. Lo mismo, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. La síntesis de ácido graso se da hasta 16. En la célula, el complejo multienzimático para sintetizar ácidos grasos se sintetiza solo hasta ácido palmítico. Si la célula necesita ácidos grasos de mayor longitud, después coge el palmítico y le pega más. Pero ya salió de la síntesis de palmítico. Ya está el palmítico ahí. Si necesita 18, va y le pega otro acetil-CoA. ¿Con qué? Con un malonil. Y se pone 18. Si necesita insaturaciones, con unas oxidorreductasas. Y produce ácidos grasos insaturados. Si necesita ácidos grasos de cadena impar, alfa oxidación, y le quita un carboxilo. Así se da la síntesis. Los ácidos grasos, luego, ya cuando están los ácidos grasos, entonces se da la lipogénesis. Entonces ya se da la síntesis de triglicéridos. ¿Qué es una síntesis de triglicéridos? Pegar ácidos grasos a glicerol. Entonces se forman monoacilglicerol, diacilglicerol, triacilglicerol. Y de esa forma se almacena como triglicéridos. ¿En dónde? En el tejido adiposo. El adipocito es el que sintetiza eso. Entonces ahí da la síntesis. Ahí tenemos todo lo que les acabo de decir. Está ahí. Esto sí que cuerpos cetónicos para las personas generalmente de diabéticos y que no utilizan glucosa, entonces utilizan cuerpos cetónicos. Por eso no lo vamos a ver. Pero que les queda ahí. Ya lo de la síntesis de triacil, ya les dije cómo es. La regulación siempre es por hormonas, ¿cierto? Ahí está, insulina, glucagón. Ok, ahí terminamos. Bueno, entonces, como ustedes tienen ya un tallercito de metabolismo que está como, hay muchas preguntas, muchas inquietudes. Ahora a las 11 voy a dar una explicación de ese taller. Los que quieran, yo les voy a mandar el link tanto al grupo 17 como al grupo 16. Para los que quieran conectarse a las 11, vamos a hacer explicación de ese taller, porque hay muchas preguntas y me interesa es que se aprenda, no que no lo hagan, porque no lo pueden hacer. Vamos a hacer explicación a las 11. A las 11 vamos a hacer esa explicación del taller.
Para completar la última nota del tercer corte, entonces vamos a hacer un trabajito sobre ácido nucleico. Siempre yo hago un trabajito de ácido nucleico para que ustedes consulten qué son los ácidos nucleicos. Entonces, ya quitamos esto. Vamos a detener la grabación. Vamos a dejar de presentar y vamos a mirar lo que es lo que va a ser como taller. Entonces, ahora sí. Vamos a empezar.